Bienvenidos a su clase en línea de automatización y control. Lo que veremos hoy serán los tipos de sensores, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los temas. Un sensor es un dispositivo eléctrico o mecánico que convierte magnitudes físicas, la luz, magnetismo, presión, etc., en valores medibles de dicha magnitud. Esto se puede realizar en tres fases. La primera es un fenómeno físico que al ser medido es captado por un sensor y muestra en su salida una señal eléctrica, dependiente del valor de la variable física. 2. La señal eléctrica es modificada por un sistema de acondicionamiento de señal cuya salida es un voltaje. 3. Y el último, el sensor dispone de una circuitería que transforma y o amplifica la tensión de salida, la cual pasa a un convertidor AD, analógico digital, conectado a una PC. El convertidor analógico digital transforma la señal de tensión continua a una señal discreta. Bueno, para dichos sensores los podemos clasificar según la energía, y estos sensores pueden ser activos o pasivos. Los activos emiten energía a partir de la transformación realizada. Dentro de este tipo de sensores podemos citar a los termocúpulas, cristales piezoeléctricos, etc. Y para los pasivos tenemos que reciben energía para realizar la transformación. En este grupo están los termistores, su resistencia varía en función de la temperatura, los micrófonos de condensador y los fotodiodos, entre otros. Asimismo se pueden clasificar según el funcionamiento. Para esto lo podemos clasificar como sensores primarios, sensores resistivos, sensores de reactancia variable y electromagnética, sensores de generadores y sensores digitales. De acuerdo a su uso, es preciso que tengan conocimiento tanto de su propio estado como al estado de su entorno. Los dos tipos de sensores son sensores internos y sensores externos. Un ejemplo de estos, por lo regular, suelen ser los robots. Para esto, los sensores externos son sensores integrados en la propia estructura mecánica de un robot que dan información del estado del mismo robot, fundamentalmente de la posición, velocidad, aceleración, entre otras situaciones. Para los sensores externos, aplicándolo al robot, dan información del entorno del robot, alcance, proximidad, contacto, fuerza, etc. Se utilizan para el guiado del mismo robot y para la identificación y manipulación de objetos. Bueno, para poder describir los sensores, en la electrónica se le llaman descriptores estáticos de un sensor. Dentro de ellos tenemos el rango, la exactitud, la repetitividad, reproductibilidad, estabilidad, resolución, error, sensibilidad y excitación. Dentro del rango tenemos valores máximos y mínimos para las variables de entrada y salida de un sensor. Para la exactitud es la desviación de la lectura de un sistema de medida respecto a la entrada conocida. El mayor error esperado entre las señales medida e ideal. Repetitividad, la capacidad de reproducir una lectura con la precisión dada. Reproductibilidad tiene el mismo sentido que la repetitividad, excepto que se utiliza cuando se toman medidas distintas bajo condiciones diferentes. Para la resolución, la cantidad de medida más pequeña que se puede detectar. Para el error, es la diferencia entre el valor medido y el valor real. La sensibilidad es la razón del cambio de la salida frente a cambios de entrada. Y la excitación es la cantidad de corriente o voltaje requerida para el funcionamiento del sensor. También tenemos que podemos encontrar en algunos casos el ruido. Asimismo, como tenemos los estáticos, tenemos los descriptores dinámicos. Y dentro de estos tenemos el tiempo de retardo, el tiempo de subida, tiempo de pico, pico sobre oscilación y tiempo de establecimiento. El tiempo de retardo es el tiempo que tarda la salida del sensor en alcanzar el 50% de su valor final. El tiempo de subida es el tiempo que tarda la salida del sensor hasta alcanzar su valor final, y por lo regular es mayor que la velocidad del sensor, es decir, lo más rápido que responde ante una entrada. Tiempo de pico es el tiempo que tarda la salida del sensor en alcanzar el pico máximo de su sobreoscilación. El pico de sobreoscilación expresa cuánto se eleva la evolución temporal de la salida del sensor respecto a su valor final. Y el tiempo de establecimiento es el tiempo que tarda la salida del sensor en entrar a la banda del 5% alrededor del valor final,
y ya no vuelve a salir de ella. A continuación haremos mención de algunos tipos de sensores y empezaremos por el más sencillo y el más común, un encoder. Constan de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación y de un electrofotorreceptor. El eje cuya posición se requiere medir va acoplado al disco. A medida que el eje gira se va generando pulsos en los receptores, cada vez que la luz atraviesa las marcas. Llevando una cuenta de estos pulsos es posible conocer la posición del eje. La resolución depende del número de marcas que se pueden poner físicamente en el disco. Podemos observar en nuestra ilustración que tenemos un disco que por lo regular son acoplados a los ejes de los motores para poder conocer la revolución de dicho motor. Y como se menciona anteriormente en la teoría, nosotros tenemos un diodo emisor que cada vez que pasa por los agujeros del disco al momento de girar, el fotorreceptor va a ir contando cuántas veces detecta esa señal. También tenemos los sensores inductivos. Estos modifican un campo magnético por presencia de objetos metálicos. Consiste en una bobina situada junto a un imán permanente. En condiciones estáticas no hay ningún movimiento en las líneas de flujo y no se induce ninguna corriente en la bobina. Cuando un objeto metálico penetra en el campo del imán o lo abandona, el cambio resultante en las líneas de flujo induce un impulso de corriente cuya amplitud es proporcional a la velocidad del cambio del flujo. La forma de onda de la tensión a la salida de la bobina proporciona un medio para detectar la proximidad de objetos. Podemos observar en nuestra ilustración que tenemos ciertos rangos que pueden ser establecidos por la empresa o dependiendo del tipo de sensor, cuánto es la amplitud de dicho campo. Entonces nosotros podemos detectar presencia de objetos metálicos y establecer cuál es la amplitud máxima que tendremos de campo. También existen los llamados sensores de efecto Hall, que consisten en la modificación de un campo magnético por presencia de objetos metálicos, muy parecidos al anterior. El efecto Hall relaciona la tensión entre dos puntos de un material, conductor o semiconductor, con un campo magnético a través de un material. La detección por un sensor de efecto Hall en conjunción de un imán permanente, como observamos en la imagen. Y bueno, los sensores que son más utilizados en la industria suelen ser los sensores capacitivos porque modifican la capacidad de un condensador por presencia de objetos sólidos, o sea, cualquier tipo de objeto. El elemento sensor es un condensador constituido por un electrodo sensible y un electrodo de referencia separados por un dieléctrico, una cavidad de aire seco por aislar y con un conjunto de circuitos electrónicos. Podemos observar, esta es la parte posterior del sensor, vemos esta parte y esta es la parte del electrodo sensible y el electrodo de referencia es la carcasa del mismo sensor. E internamente se relaciona un circuito eléctrico que es capaz de mandar una señal eléctrica al microcontrolador. Los sensores ultrasónicos o los más utilizados para los carretos de seguidor. La modificación de la distancia de los objetos mediante la detección de los ecos de ultrasonidos. Estos son utilizados en robots que se ponen en laberintos para poder conocer la posición si hay un objeto cerca, y para esto las ondas ultrasónicas tienen la capacidad de que cuando viajan por un medio cualquiera son reflejados y si encuentran en su camino una discontinuidad o algún elemento extraño, reaccionan. La reflexión de una onda es debida a la diferencia de impedancias acústicas en el medio y el objeto. El tiempo de espera entre el envío de la onda ultrasónica hasta su recepción se denomina tiempo de eco y es utilizado para determinar la distancia de algunos objetos. Y algo muy parecido a lo que utiliza el encoder son los sensores ópticos, que es un emisor de luz por diodo LED más un receptor que es un fotodiodo. Los conos de luz formados enfocados a la fuente y el detector en el mismo plano intersectan en un volumen largo. Este volumen define el campo de la operación del sensor, puesto que la superficie reflectadora que intersecta ese volumen se ilumina por la fuente y es vista simultáneamente por el receptor. El sensor con salida binaria, un objeto se detecta cuando se recibe la intensidad de luz superior al umbral preestablecido. Por último tenemos a los sensores de fuerza o sensores piezoeléctricos.
Son formados por materiales cerámicos o cristales iónicos que generan una pequeña cantidad de energía eléctrica cuando son deformados. Cuando sobre materiales piezoeléctricos, por lo regular suelen ser de titanio o de bario, se aplica una fuerza, las cargas negativas del material se contraen de un lado mientras que el opuesto queda cargado positivamente, produciéndose un voltaje y también un cambio de capacitancia. Eso es todo en el video de hoy. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a visitar nuestro canal ya que hablamos de diversas materias y si tienes alguna duda déjala en los comentarios.